Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a El Rolo y la Paisa. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes. Así es. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, buenas noches. Yo muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué han hecho esta semana? ¿Cómo van? ¿Qué se han inventado ya en esta cuarentena? O bueno, los que ya no estamos en cuarentenados por cuestiones laborales, cuéntenos qué tal salir a la calle y todo el cuento este. Y también cuéntenos qué han aprendido durante esta serie. Llevamos en la quinta de ocho, o sea, ya estamos por Acá. culminarla. Se ha pasado más rápido de lo que en mi cabeza estaba. Pero aquí estamos, ¿qué han aprendido? Díganos algo relevante, algo que hayan aprendido de la serie y si ha sido un motivador para prepararse y para predicar el mensaje con mucho más, ¿cómo podemos decir? Como con un poquito más de herramientas, o sea, como de pronto con un poquito más de conocimiento acerca de... Ujú. Así es. Entonces, bienvenidos una vez más al Rollo de la Paisa. Hoy, en el Rollo de la Paisa, la preparación de la aplicación. Cha, 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 cha. A veces cuando pensamos en aplicación decimos, no, eso es lo más fácil, eso sale de una, dos, tres preguntas y pico y chao. Pero se nos olvida la importancia de lo que realmente debe ser la aplicación dentro de la enseñanza. Déjanos preguntarle algo. ¿Cuántas prédicas has escuchado? ¿Cuántos predicadores conoces? ¿Cuántos sermones has escuchado en lo que lleva del año? Muchos, 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 muchos. Y la pregunta de millón, ¿cuánto de lo que conoces y se te ha enseñado de la palabra, realmente lo has aplicado? Carita triste. Hace poco en el plan lector que llevamos a la iglesia hubo un versículo que me dejó así, tácata, que está al final de Deuteronomio, en donde le dice Dios, bueno, a través de Moisés, le dice al pueblo de Israel, le dice que no les va a pedir cuentas de todos los misterios de Dios. Dice, Dios tiene muchos misterios, pero Dios no nos va a pedir cuentas de lo que no sabemos, de esos misterios que no sabemos. Nos va a pedir cuenta de los mandamientos y de los mandatos que Él ya nos ha dado, de los que sí entendemos. Sí. Entonces, Dios no te va a pedir cuentas por si no sabes qué significa lo de la marca de la bestia, la bestia con los 10 cuernos, el falso profeta. Dios no te va a pedir cuentas si no sabes en qué día va a haber el Armagedón. Ujú. Dios te va a pedir cuentas si tú sabes, no mentirás, Igual estás mintiendo. sobre eso nos va a pedir cuentas. Entonces, ¿cuánto de la palabra realmente aplicamos en nuestra vida? Es Deuteronomio 34:34. No se me olvida porque también me dejó como... Entonces, para que puedan de pronto darle una ojeadita y ver. Entonces, no sé, cuéntenos, por ejemplo, cuántas cosas sabemos y no aplicamos. O cuántas veces nos preguntamos, o sea, leemos un texto, Dios habla a nuestro corazón, pero bueno, y entonces ahora, ¿cómo lo aplico, Señor? Porque es muy fácil entender, no mates, pues yo ya sé que no puedo matar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el versículo me dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y que el que la ama va a comer de su fruto? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cómo poder aplicarlo? Y para poder preparar una aplicación, debemos animar, motivar, hacerle barra a las personas que estamos enseñando para que ellos puedan aplicar la palabra a su propia situación actual. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil a veces pararnos y hablar un montón de cosas y no vean entonces Daniel allá con sus amigos y ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto, Daniel habló con el jefe de los eunucos. Y bueno, ya el resto de la historia. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo una persona puede aplicarlo a su contexto, a su situación actual? Yo no estoy encarcelada, a mí el rey no me está mandando comida, pues el rey de este mundo no me está mandando comida, yo no me, o sea, si yo como o no como, sé que la comida no está siendo sacrificada a los ídolos como era en ese tiempo.
Y es entender también el contexto de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, porque Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse, porque esa comida que le iban a dar al rey y que el rey les daba una porción a ellos era sacrificada a sus dioses, es decir, ese animalito que estaba allá, primero se lo ponían como un símbolo de adoración a todos esos ídolos, a todos esos demonios, y luego se lo traían a la gente para que la gente se lo comiera. Entonces, por eso la Biblia dice que ellos propusieron en su corazón. Pero entonces ahora tú y yo, ¿cómo podemos aplicar ese texto? Yo propongo en mi corazón no contaminarme con lo que el mundo me ofrece. ¿Qué me puede ofrecer el mundo? Sí, diversión momentánea, placer, pero en realidad ¿eso a qué me va a llevar después? Entonces, aplicar a la situación que estamos viviendo. Digamos, si una persona sabe que lo están sobornando o que algo no está bien, entonces, ¿cómo esa persona podría aplicar ese pasaje de Daniel a su vida y a su corazón? Y para eso queremos leerle Santiago 1:22 y dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? La palabra, muy rico escucharla, pero practíquela. Aquí es donde viene el reto, y este es el reto que verdaderamente nos lanza la aplicación de un sermón. Es qué tanto de ese sermón yo lo voy a llevar para que transforme mi vida y haga en mí lo que Dios quiere que yo haga. Por eso nos encanta Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, ojo ahí, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres decir algo, amor? No, estaba recitando también el versículo. ¿Qué sucede? Ahí la palabra clave es hagas, es decir, hacer una acción. Yo escucho, tengo la palabra del Señor, pero ella me lleva a actuar de la manera que Dios quiere que yo actúe. Y me encanta porque termina con una promesa y le dice, para que hagas prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Nuestro camino no prospera a menos que tú y yo decidamos obedecerle a Dios, a menos que tú y yo decidamos hacer lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, queremos invitarlos a que cuando estén preparando la aplicación de su sermón se puedan hacer unas preguntas que puede que al inicio se vean como muchas, pero a la hora de la realidad nos van a llevar a que podamos aplicar verdaderamente la palabra en nuestra vida. Preguntas como, ¿esta porción que estoy leyendo, de la cual voy a enseñar, tiene algún mandamiento para obedecer? Pregúntese. Por ejemplo, aquí acabamos de leer Josué 1:8 y uno dice, no, pero ¿qué mandamiento va a haber? Ahí no hay ninguno de los 10 mandamientos. Y en efecto, no hay ninguno de los 10 mandamientos explícitos en Éxodo 20. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué no se puede apartar de mi boca? La palabra del Señor. Ahí ya hay un mandamiento para obedecer. Segunda pregunta. ¿Qué ejemplos se ven que conviene seguir? Yo en Josué 1 veo el ejemplo de Josué. Cómo Josué fue un hombre fiel a su generación, sirvió a su generación, no pensó como los otros espías cuando subieron a ver la tierra de Canaán pensaron, sino que al contrario él y Caleb animaron al pueblo y les dieron buenas noticias. Entonces, ¿qué ejemplo debo seguir? Pero también, ¿qué error o qué no debo seguir? ¿Qué debo evitar? El comportamiento de los otros. ¿Cómo fue? Hacer un paralelo. También, pecados que debo abandonar. ¿Ustedes qué creen que en Josué 1 qué pecado se debe abandonar? La autosuficiencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia me lleva a no confiar y a no seguir la palabra de Dios. Yo soy demasiado bueno, yo soy demasiado poderoso como para necesitar de Él. Y eso es un grave pecado, el orgullo y la autosuficiencia. Nuestro pastor hablaba de eso esta mañana. Otra cosa, principios que me enseñan para que yo pueda aplicar para así vivir. Un principio es la humildad, entender que mi dependencia viene de Dios. Otro principio, ser obediente. Ser obediente me va a guardar la vida en todo momento.
Y última pregunta, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios o de Jesús? Por ejemplo, si volvemos a Josué 1:8, me enseña que si yo guardo la palabra de Dios, me está mostrando el carácter de Dios, su carácter misericordioso, que Él me entregó su palabra llena de instrucciones por amor a mí, no para molestarme la vida como muchos piensan, sino porque me ama tanto, que quiere que mi camino prospere y que todo lo que yo haga, en todo lo que yo haga, perdón, me vaya bien. Entonces, eso me está revelando el carácter. Así es. Hay una frase que resume un poco lo que es la aplicación. Dice, la predicación debe tener como meta no solo impartir la verdad, sino lograr la transformación de la vida. Stephen Olford. Entonces, la aplicación, muchos pensamos que la aplicación es el cierre y tenemos en nuestra mente que la aplicación es el cierre y es lo que guardamos para el final, para sorprender a la gente y como decimos nosotros, para cerrar con broche de oro. Entonces casi que nos hemos esquematizado y nos hemos casado con un estilo de predicación, sobre todo temática, en donde va una introducción, van las ilustraciones, el cuerpo y después de eso viene la aplicación, porque la aplicación es el cierre. Entonces nos sesgamos muchas veces a aplicar la palabra solo en el punto donde yo quiero aplicarla y no donde la palabra misma muchas veces nos está llevando a la aplicación de la misma. Para mí fue realmente retador descubrir esto. Yo era uno de los que estaba casados precisamente con el esquema de predicación en donde al final está la cereza del pastel, donde está el wash, el donde se hace... ¡Sorpresa! Mientras que cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de Cristo mismo, Jesús, el mejor maestro que existe, nuestro más grande referente en la enseñanza, Él no hacía una sola aplicación muchas veces en sus sermones. Es más, su sermón llamaba continuamente a la acción, que al fin y al cabo es la aplicación, el hacer que la persona accione la palabra. Si la palabra le está llamando al perdón, diga, ay sí, qué lindo y qué importante es perdonar. No, Señor. Perdone. Si la palabra de Dios le está instando a no mentir, a no engañar, ay, no, sí, no, terrible eso. Uy, no. Hacerlo. La palabra nos lleva a una acción. Entonces, o a muchas acciones. Entonces, si predicamos, por ejemplo, textualmente, vamos a poder ver que la misma Biblia nos puede llevar en varios puntos a varias aplicaciones. Entonces, un ejemplo de eso es el Sermón del Monte. Fue un solo gran sermón. Sí, está desde Mateo 5 hasta el 7. Pero en cada uno de los versículos prácticamente que Jesús está lanzando un concepto, pero también está llamando a una acción. Entonces dice, alegraos y gozaos, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ya de una vez está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo que reconocer que soy pobre de espíritu. No os preocupéis del día de mañana. No adulteréis. No mates con tus palabras, no rechaces. O sea, un solo sermón y vemos que la aplicación, por ejemplo, dice aquí, en el capítulo 5 de Mateo, en el 5:12, gozaos y alegraos, ya nos está llevando a la acción. ¿Qué nos está pidiendo? Pues que nos gocemos y nos alegremos. Eso es una aplicación sencilla, a veces no lo vemos de esa manera. Así alumbre vuestra luz, 5:16. Después de que habla que somos la sal y la luz, nos está diciendo que seamos, que esa luz alumbre delante de otros. O sea, nos está llamando simplemente ¿a qué? A la práctica. Después, a los pocos versículos, dije, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y arregla las cosas con tu hermano. Y ahora sí ven y entrega la ofrenda. Entonces, en unos cuantos versículos ya les está diciendo y llamando al perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario, 5:25, siguiente versículo, de una, ya está pidiendo una acción. ¿Sí? Sácalo y échalo de ti, 5:29, 4 versículos después, ya está pidiendo otra acción. No juréis en ninguna bandera, 5:34, ya nos está llevando a aplicar la palabra y no ha concluido el mensaje. Apenas va empezando el sermón y ya Jesús está... No mentiras, no está diciendo eso, pero sí nos está invitando a que
tomemos acciones y tomemos decisiones, ¿sí? Y ya en el 5:37, 3 versículos después, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Entonces vemos que Jesús, a lo largo de su enseñanza, está siempre llevando a la aplicación, no solo al final, sino toda la enseñanza, todo el sermón de Jesús estaba siempre llevando a tomar acciones, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando las personas están escuchando un sermón, no solo van a escuchar lo que dice el pasaje, la observación, no van simplemente a escuchar lo que se interpreta del pasaje, ¿cierto? La interpretación, observación e interpretación, sino que eso tiene que llevar a una aplicación, método inductivo. Observación, interpretación, aplicación. Jesús es el máster en esto. Si hay alguien que pudiera desglosar la Biblia y sacar el qué, el para qué y el llevar a una aplicación, ese es Jesús. O sea, el retarnos y decirnos realmente, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces, al final del sermón, las personas deben tener claro qué clase de determinaciones y decisiones deben tomar para agradar al Señor a la luz de la palabra. Y aquí es donde de pronto se nos cae el mito a más de unos. No tiene que ser necesariamente una. Si la palabra que voy a enseñar llama más aplicaciones, hagámoslo. Es la palabra y la palabra es la palabra de Dios, tiene poder. Así es. Y también es muy, muy importante que dentro de la aplicación recordemos y le demos el lugar al Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gente no va a cambiar a la fuerza. Las personas no van a entender la verdad de la escritura, ni van a comprender la persona de Jesús, a menos que sea el mismo Espíritu Santo quien nos corrige, redarguye, convence. Entonces démosle el lugar a Él, démosle el lugar a Él. Dejemos de intentar buscar protagonismo como lo hemos dicho en anteriores mensajes. Es entender que es Él. Él es soberano para hacerlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de los nuevos creyentes que desconocen el papel del Espíritu Santo en sus vidas pudieran seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Mucha gente pudiera seguir el mensaje de Jesús, pero nosotros no le hemos dado el lugar al Espíritu Santo. Y recordemos que Él es el que convence, no es nosotros. No es nosotros a punta de madrazos y de bibliazos para que la gente cambie. Es el Espíritu Santo quien transforma los corazones. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no puede seguir las enseñanzas de Jesús? Porque por culpa de que nosotros mismos no le damos lugar al Espíritu Santo, la gente sigue confiando en su propia fuerza de voluntad y en sus habilidades. Es demasiado autosuficiente. Yo mismo soy capaz de dejar ese vicio, yo mismo soy capaz de dejar esa relación tóxica, yo mismo soy capaz de dejar eso que me atormenta, eso que me aleja de Dios, eso que me lleva a pecar. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí, pero se nos olvida. Yo voy a cambiar. Se nos olvida que es Él. Otra cosa que sucede con las personas es que siguen avanzando en su propia energía y fortaleza. Hoy me levanté feliz, entonces hoy sí leo la Biblia, hoy sí oro, no sé qué, pero hoy me levanté triste, aburrido, acongojado, hoy no. Entonces la gente se le olvida que es el Espíritu Santo el que nos motiva, pero claro, ¿cómo no se les va a olvidar si nosotros mismos no se lo recordamos? Y si nosotros mismos no le estamos dando lugar al Espíritu Santo. Recordemos que no es en nuestras fuerzas, como dice la palabra en Zacarías, sino con el Espíritu de Dios. Otra cosa, se siguen apoyando en su propia inteligencia. Siguen creyendo en su propio raciocinio y en lo que ellos han aprendido. Sí, el conocimiento es importante, claro, por supuesto. De hecho, acuérdense en lo que hablábamos, de cómo se tergiversaba el pasaje del espíritu, la letra mata más el espíritu vivifica. Acuérdense de lo que hablábamos de eso. Conocer es importante, estudiar es importante, ser profesional es maravilloso, hágalo, lo animamos. Pero también es entender que usted, ante todo, se debe apoyar en la sabiduría que viene de Dios a través de su Santo Espíritu.
¿Puedo decir algo? Claro, amor. Y intentar predicar desde mi propia inteligencia es un grave error, porque Ujú. mi conocimiento no va a hacer que la gente sea transformada. Así es. Así es, yo me puedo parar a recitarles la Biblia de memoria, pero sin el Espíritu Santo no hice sino un show. Sin el Espíritu Santo empaque y vámonos porque no va a funcionar de nada. Y también muchas personas siguen sin poder estar firmes en el mensaje de Jesús o sin seguir las enseñanzas de Jesús porque viven las instrucciones de Dios a través de su experiencia o a través de sus creencias anteriores a la salvación. ¿Qué quiere decir eso? No, si yo soy una buena persona, el Señor me ama. Si yo soy una buena persona, me voy a salvar. Y se nos olvida que es por la obra redentora de Jesucristo. Se nos olvida que no es por nuestro mucho hacer, sino porque Dios en medio de su infinito amor nos mandó a Jesús para rescatarnos. ¿Y eso quién nos lo recuerda? El Espíritu Santo. Así es. ¿Qué otras cosas podemos de pronto hacer o en qué podemos incurrir obviando el poder del Espíritu Santo, incluso queriendo sustituir el operar del Espíritu Santo por ejemplo, empleando técnicas del pasado aprendidas en el mundo o incluso presentes? El querer confiar en técnicas de manejo de público, de manejo de multitudes. Y hay que entender algo. Cuando nosotros predicamos es el poder mismo del Evangelio, el poder que reside en el Evangelio, en el nombre que sobre todo nombre, en el único nombre que se ha sido dado debajo de los cielos para que podamos ser salvos, el nombre de Jesús y el operar del Espíritu Santo son insustituibles. Y está bien de pronto querer ayudar y darle un poquito más de plus a la enseñanza para ayudar a que la enseñanza sea mucho más clara. Pero es un grave error querer confiar en eso, esperando que la gente cambie por esas técnicas. Les voy a contar junto a una infidencia, algo que a mí me pasó. Hubo un tiempo que estuve escuchando un neuroprogramador que daba ahí, decía, ¿quieres aprender a hablar público? ¿Quieres no sé qué? Sí sé más. Y daba unas técnicas muy buenas a la hora de hablar al público. Te decía cómo vestirte, entonces no uses este tipo de ropa, porque si utilizas muchas flores y muchas cosas, eso distrae. Trata de ponerte camisas oscuras, sobrias, ¿para qué? Para que el foco esté en tu rostro y ten buena expresividad en tu rostro, no muevas mucho las manos, pero tampoco las dejes tan quietas. Mejor dicho, te decía un montón de cosas para hacer una conferencia que impactara. Y yo empecé a verlo, no sé qué chévere, empecé a meter algunas cosas. Eso no está mal. Si eso me ayuda de pronto a captar mejor la atención de las personas, súper. Sí, por ejemplo, una mujer que se pare a predicar con un escote, bueno, pues va a desviar la atención de más de uno. Pues no es el deber ser. Sí, o sea, no está mal. ¿Cuál es el error que hay acá? El creer que eso es lo importante. Los grandes sermones en la historia de la iglesia cristiana fueron sencillos. Muchas veces no fueron tan preparada la logística del lugar. No se apagaron las luces. No se puso música suave para entrar en un tiempo de ministración. Fueron sermones muchas veces predicados en un campo abierto, incluso en medio de la lluvia, con todos los elementos distractores posibles, mosquitos, el sol, la lluvia, el viento, sin micrófono, sin nada, pero tan cargados del poder de Dios que provocaron una transformación no solo en un individuo, sino en toda una comunidad que repercutió en lo eterno. Entonces, ojo, mucho cuidado con darle demasiada importancia a lo que es efímero, a lo que es bueno, pero que no es lo importante. Y ojo, querer predicar el evangelio de Dios con técnicas humanas. Por algo Pablo dijo, nuestro evangelio, el evangelio que predicamos, no es un evangelio de excelencia de palabras humanas, sino de poder y de espíritu. Gente iletrada, analfabetas que han predicado el evangelio han sido preciosos instrumentos de Dios. Sermones no tan elaborados, no tan preparados logísticamente el lugar, y han impactado lo profundo del corazón del hombre, llevando la salvación de Cristo. Entonces,
Démosle importancia a lo importante, al Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ibas a decir algo? Sí, que no se nos olvide que no nos confiemos de los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Lo digo por experiencia personal. Muchas veces, no, Señor, pues gracias a ti tengo la super habilidad, entonces yo preparo ese tema rapidito. Y se nos olvida que, qué vergüenza. Señor, ¿cómo así que yo preparo el tema rapidito? Es tu palabra, es para tu pueblo, es para que tú puedas glorificarte, es con el objetivo de que tú hagas lo que tú sueñas en los corazones de ellos. ¿Cómo yo voy a ser tan irreverente de pensar que lo puedo sacar así de fácil? Señor, sí, gracias. Tú nos has dotado de capacidades, de dones, de talentos, de creatividad. Hay gente que puede hacer unas cosas manuales que ya, o sea, solo con su sola ilustración, con su solo visual, ¡boom! Ya tiene la atención, ya captó, ya hasta la gente sabe de qué va a hablar. Pero es entender que la preparación debe ser tanto física como espiritual. Obviamente más importante la preparación espiritual, pero también debe ser guiada por lo que el Espíritu Santo quiere hacer y en lo que el Espíritu Santo me está moviendo a dar. Entonces no depende de nosotros ni de nuestras muchas habilidades o talentos. Así es. Otra práctica que menoscaba el poder y la obra del Espíritu Santo, no es que lo detenga, no es que lo frene, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo aquí y en Pekín. Y es Dios y es poderoso y es el que hace la obra de regeneración que es inconfundible en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Pero algo que puede pasar es que podemos practicar disciplinas anteriores religiosas o no cristianas. Y uno que dice, ¿cómo así? O sea, querer enseñar un sermón o querer dar una enseñanza, incluyendo cosas y arandelas que no vienen del Evangelio. Como por ejemplo le pasó a los Gálatas, cuando Pablo les dice, oiga, tan pronto se apartaron de la ley, tan pronto se apartaron de la gracia para volver otra vez a estar bajo la ley. O sea, ¿por qué? Porque había un grupo de personas que sí, predicamos a Jesús, pero ahora tienen que circuncidarse también, o sea, Jesús más la circuncisión. Dice, no, pero es que ahorita no, pues muy loco el que esté pidiendo que nos circuncidemos, ¿no? Pues yo ya hasta ya no llego, pero pasa hoy en día con otro tipo de cosas, como por ejemplo el tema de la meditación trascendental. Bueno, cierren sus ojos, imaginen, Eso no es bíblico. El Evangelio no necesita de ayudas. O el querer incluso hacer una regresión en medio de una administración. Vamos, vuelve allá al lugar donde pasó esto tan desagradable. Eso no es parte del Evangelio. El Evangelio es tan poderoso que nos hace nuevas criaturas. No hay que regresar allá a un pasado y explotar en llanto y revolcar algo que el Señor quiere sanar a través de su palabra, sin ayuda ni intervención humana. Entonces, esos son tipos de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar y de llevar una aplicación. Ojo con quererle ayudar al Espíritu Santo. La palabra necesita ser proclamada tal cual es y es lo suficientemente poderosa para obrar y traer vida a los corazones. Entonces, así, o vestimentas. Otro ejemplo muy claro de esto es vestimentas. No es que para predicar tienes que vestirse así, porque o si no, no le estás dando lo mejor al Señor. Eso es algo cultural y hasta religioso. ¿Sí? ¿Cuál es la norma en la vestimenta? Pedro la enseña, el decoro. De ahí para allá, gustos es lo que hay. Y por último, erigiendo restricciones legalistas no bíblicas para ayudarse en su deseo de obedecer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una restricción legalista? Es querer infundir un miedo y una regla para ayudarle a la gente a que no se desvíe de Cristo. Entonces, por ejemplo, frases como, ahora, vamos a decir algo aquí tan privado que al que hable en el nombre de Jesús se le va a pudrir la lengua. El problema no es que hable, el problema es que hay un corazón chismoso que tiene que ser transformado. Sí, el querer poner esas restricciones legalistas, ¿cierto?
Tienes que orar y tienes que hacerlo de tal hora a tal hora porque si no ya después no es válido, ya no es tan poderoso. El Señor ya no te escucha. El Señor ya no te escucha. Entonces, no, ahora hay que orar porque hay que orar en esa hora porque esa hora, eso es una restricción legalista, es querer ayudarle a Dios. Y uno de los grandes grupos con los que Jesús más luchó fueron precisamente con los religiosos y legalistas. O sea, Jesús, uno de los que más hicieron que Jesús se irara y ardiera en su corazón fueron precisamente los legalistas. ¿Por qué? Porque daban un mensaje equivocado del Evangelio. Entonces, por último, ¿qué les queremos decir? En cuanto a la aplicación. La aplicación tiene como meta no solo impartir la verdad, sino lograr la transformación de la vida. O sea, Dios nos ha dado el privilegio de predicar su evangelio para transformar las vidas por medio de la predicación, valga la redundancia, de la palabra de Dios. Que es importante, no nos casemos con un modelo de pronto en que la aplicación se vuelve la cereza del pastel. No, durante el mensaje que demos los llamados a la acción que la misma palabra nos va indicando. Si la Biblia está llamándonos a tener gozo, paz y tranquilidad, hagámoslo, no importa que es al comienzo del sermón, a mitad del sermón o al final del sermón. Al fin y al cabo es la palabra, ¿cierto? Pero sí es importante que al final del sermón las personas tengan claro cómo van a aplicar lo recibido en cada una de sus situaciones. O sea, que tu enseñanza sea aplicable a la realidad de las personas. No le estamos enseñando a extraterrestres. Entonces tenemos que aterrizar la predicación para que esa predicación aterrizada les ayude a las personas a que en medio de sus circunstancias puedan poner su vista en el cielo, en el Señor. Entonces, y por último, lo más importante, ojo con querer ayudarle al Espíritu Santo. Nosotros debemos creer y depender de que el Espíritu Santo puede obrar, convencer, que a donde no llega nuestra coherencia, a donde no llega nuestra elocuencia, a donde no llega nuestro carisma, ahí sí llega el Espíritu Santo, a lo profundo del corazón. Que lo que nosotros nos encantaría cambiar en las personas, decirle, oiga, no robe. Por más de que le insistamos, nuestra humanidad es tan limitada. Nosotros solo somos un instrumento para que el Espíritu Santo, por medio de la verdad de la palabra, alumbre por allá las tinieblas de los corazones, empezando por los nuestros, para que la luz de Cristo llegue. Así que a la hora de preparar una aplicación, recuérdate, la misma Biblia nos llama a la aplicación. Ahora hay que pedirle sabiduría al Señor para que podamos contextualizar la aplicación a nuestro tiempo, a nuestra realidad, a lo que estamos viviendo día a día. Así es. Y no olvidarnos que la Biblia es tan maravillosa que aunque haya sido escrita hace miles de años, todavía es aplicable para nuestros tiempos. Cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Así que tengan una feliz noche, que el Señor los bendiga.